Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. ¿Pueden observar la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss. Sí, Miss. Jóvenes. ¿Se puede observar, jóvenes? No les escucho. Sí, Miss, sí se observa. Ok. Bien, entonces, bueno, jóvenes, el examen todavía no lo he corregido, como se han podido dar cuenta en la plataforma. Creo que para la próxima clase ya están los exámenes corregidos, ¿ok? Y ahí en clase vemos si alguien tiene algún reclamo, alguien tiene alguna observación a su nota, y lo vamos viendo en clase, ¿ok? Entonces, de acuerdo al sílabo, tenemos pendiente para el día de hoy, a partir de esta tercera unidad, este tema que tiene que ver con enfermedades alimentarias. ¿Ok? Entonces, esto es una continuidad de lo que ya hemos venido viendo las clases anteriores, y se relacionan bastante con el cuidado que se tiene en cada una de las etapas de la preparación de los alimentos, sea en la conservación, en fin, en cada una de esas etapas hay una serie de cuidados que hay que tener en cuenta. ¿Ok? A ver, ¿dónde está? Para avanzarlo. A ver. Ok. Bien, entonces, jóvenes, es importante un poco conocer, ¿no? Los conceptos sobre, en este caso, las enfermedades que son de transmisión alimentaria. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ellos definen que las enfermedades alimentarias, bueno, son aquellas que se atribuyen a un alimento específico, ¿no? Puede ser a una sustancia que se le ha incorporado o a su contaminación a través de recipientes mientras se preparan, ¿no? O distribuyen estos alimentos. Entonces, en una de esas etapas es que se puede dar algún tipo de contaminación, eh, lo cual pues va a ocasionar estas enfermedades. ¿Okay? Entonces, es común también que muchas de estas enfermedades se transmiten a través de los alimentos, ¿no? Y esto es, por ejemplo, es muy común en la mayoría de los países, es uno de los problemas de salud pública este, que tienen, ¿no? En diferentes países, y más aún en nuestro país, ¿no? En países de tercer mundo, donde, pues, la falta de higiene, la falta de bioseguridad en estos procesos, pues, se convierten en focos infecciosos para la transmisión de estas enfermedades, ¿ok? Entonces, los alimentos pueden transmitir enfermedades, ya les mencioné, debido a contaminaciones, ya sean de tipo físico, químicos o también biológicos, ¿ok? Y así también como a la presencia de venenos naturales. ¿Ok? A ver, ¿alguien está queriendo entrar? Ahí está. Entonces, ¿por qué es que se pueden transmitir enfermedades de estos alimentos? O sea, ¿por qué principalmente? Bueno, ya hemos visto que uno de ellos es por contener sustancias tóxicas en su composición. Y esto, un claro ejemplo, lo constituyen los hongos, ¿no? Algunas setas que son venenosas, que muchas veces, como están a campo abierto, entonces no se sabe si son tóxicas o no, y tienden a consumirlos, ¿no? Y cuando ya se da la presencia o cuando se manifiesta a través de intoxicaciones, entonces recién se puede uno detectarlo. Entonces, también les mencioné porque, bueno, accidentalmente algunos alimentos pueden contaminarse
ya sea con sustancias químicas que son tóxicas o con agentes también contaminantes físicos. En este caso, de las sustancias químicas tóxicas, podemos poner claros ejemplos en la agricultura, de repente cuando hacen fumigaciones, cuando hacen control de plagas, cuando utilizan algún tipo de detergentes, entonces pueden constituir contaminación para los alimentos, ¿no? Y cuando nos referimos a agentes físicos, pueden ser algunos, como vemos acá, algunos trozos de vidrio, ¿no? Que pueden estar en los alimentos y causar daños al consumidor. Después, también tenemos, en casos intencionales, cuando se añaden ciertas sustancias para modificar pues, las características, ¿no? de un alimento. Y esto también es muy frecuente a nivel comercial, porque hay casos de que ustedes han escuchado hablar de que para el pollo, para que pese más, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Muchas veces inyectan agua, pero no sabemos esa agua de qué tipo, de qué procedencia puede tener, ¿no? Y pueden representar un riesgo para la salud. Entonces, además, también hay otros aspectos, porque muchos de estos alimentos pueden contener algunos parásitos, ¿no? Que muchas veces son patógenos para el ser humano, ¿no? Y un claro ejemplo es en este caso, por ejemplo, la triquinosis. Esta triquinosis es una forma de transmisión. Generalmente se ve esto en la carne de cerdo, ¿no? Que tienen estos huevos que están en el músculo de estos animales, y por más a veces que los hagan hervir, entonces puede ocasionar daño a la persona. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, Miss. Bien, ok. Entonces, bueno, avanzamos. Tenemos varios tipos de enfermedades que se transmiten, ¿no? A través de los alimentos. Uno de ellos son los causantes de intoxicaciones alimentarias, que van a ser causados por el consumo de alimentos que contienen sustancias tóxicas, como por ejemplo restos de pesticidas en los vegetales o productos tóxicos formados por la descomposición del propio alimento, ya que también algunos microorganismos también pueden producir toxinas, ¿no? Y entonces pueden ocasionar este tipo de enfermedades. Y tenemos las infecciones alimentarias, entonces que estas son derivadas de la ingestión de alimentos que han sido contaminados, ya que un alimento contaminado pues puede tener otros microorganismos que van a estar presentes ahí en estos alimentos. Entonces es ahí cuando decimos que es una infección. Y la evidencia más práctica o más clara de una infección alimentaria pues son las diarreas, ¿no? Y las fiebres, seguido de las fiebres. ¿Okay? Y tenemos las toxi-infecciones alimentarias, que esta es una combinación de lo primero ¿no? Con lo segundo. Entonces, estas son originadas por la presencia en los alimentos de microorganismos que son patógenos. ¿Okay? Estos microorganismos, además de que se reproducen ahí en estos alimentos, pues también van a producir sus toxinas, ¿no? Y estos son los que van a ocasionar las enfermedades. Entonces, generalmente, tal como se pone acá, al conjunto de todas estas enfermedades se les conoce con el nombre de toxi-infecciones alimentarias. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que hay diferentes tipos de agentes o microorganismos que son los causantes, ¿no? Tenemos aquí algunos casos que en el primero, que existen gérmenes o llamamos también microorganismos que son tóxicos o nocivos para el ser humano, ¿no? Pero también hay otros casos que va a depender de muchos factores, como por ejemplo la dosis de ingestión, ¿no? Podemos
consumido un tipo de alimento que está contaminado, pero va a depender de la dosis, de cuánta cantidad es que uno se ha comido este alimento, ¿no? ¿Por qué? Cada organismo responde de diferente forma, ¿no? Si alguien pues ha comido solo una parte, una fracción de ese alimento, pues la dosis es menor. Por lo tanto, pues va a ser menor digamos, la sintomatología, ¿no? O las cantidades de toxinas que pueda tener en esa persona. Y va a depender también de las características particulares de cada persona, ¿no? Porque si se trata de un niño, pues los niños son más vulnerables, al igual que los ancianos, o si se trata de una persona adulta, ¿no? De un joven que sus defensas todavía están muy, digamos, muy fortalecidas, y bueno, el daño también va a ser menor. Entonces, depende de muchos, principalmente de esos factores, ¿ok? Del tipo de microorganismo que se ingiere, cuánto se ha ingerido, o sea, la dosis, y las características particulares de la persona, ¿ok? Entonces, sin embargo, también hay principales causas de aparición de estas enfermedades alimentarias. ¿Por qué es que van a generar estas enfermedades? ¿Ok? Entonces, ya hemos dicho que estas enfermedades son muy frecuentes. A ver, ¿quién está queriendo entrar? Ok. Son muy frecuentes y por lo general se van a deber a la contaminación de estos alimentos, ¿no? Que tengan algún germen patógeno, y si pues se reproduce con mayor velocidad, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, son consecuencia de un tratamiento incorrecto de los alimentos, ya sea durante su obtención, durante la etapa de transformación, durante la etapa de almacenamiento o preparación, y muchas veces también en la etapa de distribución. Entonces, estos microorganismos van a hacerse presentes en cualquiera de estas etapas. Entonces, uno de los factores o de las causas principales que aparezcan estas enfermedades, pues tiene que ver con la manipulación y la conservación incorrecta de alimentos y la preparación de platos, pues, ¿no? Y, a ver, de las condiciones que puede conllevar a la presencia de estos microorganismos patógenos en alimentos, tiene que ver con la preparación de los platos de comida. Y se dice que si se prepara o sea, mucho tiempo antes, o sea, con más de 2 horas de anticipación, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque ya los alimentos van a estar expuestos a las condiciones de temperatura, de repente las condiciones no son apropiadas, ¿no? O son apropiadas, pero para los microorganismos, ¿no? Entonces puede haber una mayor temperatura, de repente no hay buena ventilación, en fin, y da las condiciones apropiadas para que los microorganismos pues se desarrollen. Entonces, en ocasiones, muchas veces los platos, pues, de una vez que se preparan, tienden a mantenerlos, pues, calientes, o si no, les ponen en las temperaturas que corresponde, ¿no? Entonces han visto los postres, de repente están a menor temperatura. Entonces va a depender de las condiciones que se le dé a los alimentos para evitar la propagación de microorganismos. En algunas oportunidades también se observa que una vez que los alimentos están ya preparados, muchos lo que hacen es también congelarlos, ¿no? Y esto ocurre, ustedes habrán podido dar cuenta para las fiestas, para no estar cocinando todos los días, que es lo que hacen algunas familias, cocinan y luego los congelan, ¿no? Los separan ahí en sus tuppers y simplemente sacan o retiran el tupper para calentarlo al microondas y consumirlos. Entonces, es una de las formas de conservación, ¿no? A congelación.
¿ok? Pero eso tampoco, pues, dura mucho tiempo, puede durar un par de días, y luego de eso ya tampoco la temperatura es esto va a hacer que los microorganismos no se reproduzcan, ¿no? Que siempre hay, no soportan mucho tiempo, ¿ok? Entonces, por otro lado también, de repente si no se ha hecho hervir bien estos alimentos, o también si descongelamos, como dice, recalentamos, pero ese recalentamiento puede que no sea apropiado. ¿Cómo así? A veces solo le calentamos, pero no lo hacemos servir, ¿no? Y ese de calentar nada más, luego guardarlo o consumirlo, entonces el riesgo es mayor, ¿no? De que estos microorganismos simplemente se activen y pues empiecen a reproducirse. Otra de las causas es la contaminación cruzada. Eso hemos visto también en clases anteriores. ¿Recuerdan cuando en el refrigerador se pone de todo tipo? ¿No? Entonces puede haber este tipo de contaminación cruzada. O si usamos una tabla de picar para todo tipo de carnes, vegetales, o si no lavamos bien los cuchillos, entonces también puede representar formas de contaminación cruzada. Entonces, eh, son otras de las causas que contribuyen pues a que se presenten, ¿no? Estos microorganismos. Y tenemos acá esta contaminación, otra de las causas que es debido al uso de estos equipos y manipuladores infectados, ¿no? Entonces, esto les mencionaba, los equipos o los cuchillos o los utensilios que se van a utilizar, pues deben estar limpios. A veces con un solo utensilio, con un solo, queremos hacer todo, ¿no? Y no se enjuaga. Y la sartén es un claro ejemplo de eso. No sé si ocurre también eso en los hogares. A veces la sartén ahí, en una sola sartén, hay que freír de todo, ¿no? Y a veces no se le enjuaga, no se lava, entonces, lo cual pues va a constituir un riesgo, ¿no? Para la salud. Ok. Otra de las causas es quién prepara la comida. Si la persona que prepara pues está enferma, imagínense, o tiene algunas um, heridas en las manos, en este caso, no sabemos qué enfermedades puede tener esta persona, ¿no? Y si no se cuida, o sea, si no pone sus normas de bioseguridad, sus manos pueden entrar en contacto con la comida y no sabemos qué, como les decía, qué enfermedades tiene esta persona. Y si no tiene los cuidados necesarios, va a contaminar a nuestros alimentos. ¿Ok? Entonces, sabemos que las bacterias son las principales causantes de estas enfermedades alimentarias. Entonces, por lo tanto, pues las bacterias se encuentran en todos lados. Eh, por ejemplo, un alimento puede tener un bonito aspecto, un excelente aroma, un sabor, pero puede estar contaminado, ¿no? Y no lo vamos a detectar. Muchas veces debido a eso ocurren las intoxicaciones en forma masiva, porque muchas veces no se detecta al alimento que está contaminado. Entonces hay mucha responsabilidad en la persona que prepara estos alimentos. Bien, acá tenemos un resumen de las causas de contaminación o multiplicación bacteriana en los alimentos. Vean ustedes, tenemos ahí un listado. Y desde el enfriamiento, que puede ser lento, de los alimentos preparados, ¿no? O sea, demora mucho en alcanzar una temperatura óptima, pero en ese transcurso ya las bacterias ya se han reproducido y ya están presentes ahí en un alimento. ¿Ok? Y lo que dijimos también, si preparamos con demasiado tiempo los alimentos, están ahí mucho tiempo preparados y pues también es un riesgo.
Por eso es que en los restaurantes, a donde vaya, cuando se pide los platos a la carta, te lo preparan en el momento. ¿Ok? Y otra de las causas, pues tenemos ahí el almacenamiento inadecuado, ¿no? Ya hemos visto malas temperaturas, cuando no dan las condiciones ideales. Entonces, también tenemos la conservación a temperatura ambiente de alimentos que requieren temperaturas frías, ¿ok? O también cuando el tratamiento térmico o el cocinado es insuficiente, ¿ok? Además de la conservación en caliente por debajo de los 65 de algunos platos preparados, o también en casos que la higiene personal es deficiente, también hay los casos de contaminación cruzada, y el uso de algunos ingredientes que no tienen garantía sanitaria reconocida. ¿Ok? Entonces también esas son otras de las causas que puede llevar a la multiplicación bacteriana en los alimentos. Esto es importante, el último aspecto es importante, porque cuando uno se compra los productos, siempre, jóvenes, hay que fijarse en la fecha de vencimiento de tus productos. Hay que fijarse si esos alimentos, si esos insumos, pues son, tienen un registro sanitario, ¿no? A veces se compra en cualquier lado y ahí tenemos, aumentamos el riesgo de que sean productos con diferentes tipos de bacterias, ¿no? Que pueden ocasionarnos daño. Jóvenes, ¿están ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No me estuvo claro. Ok, entonces avanzamos. Entonces, también esto, y hemos visto en clases anteriores, que hay los alimentos de alto riesgo. ¿Qué significa eso de alto riesgo? Que son aquellos alimentos que, debido a sus propias características, pues ya sea de humedad, ya sea de su composición, van a constituir un medio de cultivo ideal para el desarrollo de bacterias, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos las carnes, las aves, los productos lácteos, el pescado y los mariscos, por eso es que no duran mucho tiempo, ¿no? Y especialmente las mayonesas. Ese es uno de los puntos más críticos o más comunes de intoxicaciones a través del consumo de estas mayonesas. Entonces, lo más importante aquí es mantener este tipo de alimentos pues en las temperaturas ideales, ¿no? Así también como tener en consideración las medidas de bioseguridad pues que sean extremas, o sea, tanto en cada una de sus etapas, ¿no? Desde la preparación hasta su distribución. Entonces, eso es importante conocer, ¿no? De qué tipo de alimentos debemos de tener mucho más, más cuidado. Entonces, si hablamos ahora de los microorganismos, de las bacterias o los gérmenes, que son los que van a provocar estas toxinfecciones, existen muchos tipos, ¿no? Pero la mayoría está relacionada con la ingesta de alimentos que contienen esto, por ejemplo, salmonela, que está visto en las intoxicaciones por consumo de mayonesa, ahí está la salmonela. Por ejemplo, tenemos el Clostridium botulinum, los más comunes, los Staphylococcus aureus, ¿no? Hasta E. coli, que son los nombres de los más comunes, los casos más comunes implicados en ese tipo de toxinfecciones. ¿Ok? Entonces, veamos. Acá hay un cuadrito. A ver, tengo de acá, no sé si lo muevo. Ok. Ok, tenemos aquí en este cuadro, por ejemplo, una lista de los nombres de algunos microorganismos que son patógenos. Por ejemplo, salmonela, que es lo que causan desde una fiebre alta, un dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos e inclusive puede conllevar a la muerte, ¿no? ¿Dónde es que los podemos encontrar? Pues están en los intestinos de las personas y los animales. Encuentran en la superficie de los huevos,
porque están en las heces de las aves, ¿no? Esa es una de las explicaciones por qué es que se tienen que lavar los huevos antes de consumirlos, para minimizar el riesgo de contaminación. Donde también podemos encontrar a las salmonelas en las verduras que están regadas, que han sido regadas con aguas residuales, ¿no? No sabemos de dónde provienen esas hortalizas. Entonces, muchas veces estas hortalizas son regadas con aguas residuales. Entonces, vienen con una serie de contaminantes. Y también está en la piel y patas de ratas, ratones o insectos. Siempre en las cocinas están rondando, pueden rondar los roedores, las cucarachas, entonces y pueden estar llevando estos microorganismos, ¿no? Ahora, ¿en qué tipo de alimentos? Hemos visto en los huevos, en carne de aves, en los pasteles, algunos otros productos lácteos. Generalmente ahí vamos a encontrar las salmonelas. Y la enfermedad que causa, pues, se llama salmonelosis. ¿Okay? Y tenemos, por ejemplo, acá el grupo de los estafilococos. Entonces, ¿qué es lo que cuáles van a ser los principales efectos? Desde náuseas, vómitos, también dolor abdominal y diarrea. En este caso no hay fiebre, pero sí te da calambres musculares. En algunos casos les puede dar escalofríos, hasta estados de shock, ¿no? Y en qué parte van a estar, podemos encontrarlos en la nariz, en la garganta y piel de las personas, ¿ok? En algunos cortes producidos por algunos arañazos, algunos granos, e inclusive en los orzuelos y en algunos animales también. Entonces, ¿en qué alimentos es frecuente encontrarlos? Ahí está, también algunos quesos, en las natas, en las cremas, en las salsas, ¿ok? Y así, vean ustedes, por ejemplo, el Clostridium, la que causa el botulismo, va a tener sus efectos en trastornos nerviosos, ¿no? Como debilidad, algunas veces causa mareos, vértigos, alteraciones de la visión, fallo respiratorio, ¿no? Incluso algunas veces la muerte también. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese tipo de microorganismos? En la tierra, en el suelo, en el intestino de los peces, y generalmente se encuentran en las conservas caseras, en los productos cárnicos que han sido envasados, ¿no? Tenemos también esta otra enfermedad, la listeriosis, que también causa fiebre, dolor de cabeza, a veces puede ser causante de meningitis, en algunos casos aborto, estos son más graves, hasta puede producir coma, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar? Está en el suelo, está en el agua que no es potable, en algunas personas, en algunos animales, y generalmente van a encontrarse en la leche cruda, en los quesos frescos, en los productos cárnicos, en las verduras y algunas hortalizas, ¿ok? Y la Escherichia coli, que es una de las bacterias más comunes que causa diarrea, vómitos, dolores abdominales, insuficiencia renal, y por lo general lo vamos a encontrar en el tubo digestivo de los animales y las personas, ¿no? Entonces, y también estos productos que vemos acá, cárnicos, productos lácteos, pescados, ahumados, almejas, en fin. Entonces, ¿pero qué hacer para evitar la contaminación de los alimentos? ¿Qué hacer, no? Tenemos aquí algunas medidas que deberían de aplicarse, desde la limpieza, ¿no? En la separación de los alimentos, en la parte de cocinar y en la refrigeración. Estos aspectos hay que tener, hay que aplicar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la limpieza, ¿a qué se refiere? Pues hay que lavarse las manos, y la superficie donde vamos a cocinar, ¿no? Siempre antes de hacer cualquier preparación, siempre hay que limpiar el área, ¿no? La mesa, la tabla de picar, los utensilios, entonces todo tiene que estar limpio, ¿no? Y se empieza pues del lavado de las manos con abundante jabón, ¿no? Desinfectar
los utensilios, como les decía, en fin, tener todo listo y limpio, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado con eso de los pañitos en la cocina. A veces un solo pañito sirve para todo, y eso es un riesgo, es un caldo de cultivo para todo tipo de microorganismos. Entonces, siempre estas toallitas, siempre hay que estar renovándolas, ¿no? Lavarlas, cambiarlas por otras, y por lo general deben de ser de un solo uso, ¿no? Para evitar, y si es de tela, pues tendrían que lavarlos de mejor si es diario, ¿no? Para evitar que esté ahí para uso de todos los días. Entonces siempre hay que estar limpiando. Y este segundo paso, o la segunda cosa que se debe hacer para evitar el tema de contaminación cruzada, pues es la separación, ¿no? Y esto es más común en la refrigeradora, ¿no? Si se va a almacenar alimentos, pues tienen que estar en la mejor manera separados, no unos sobre otros, de repente puede contaminarlo, ¿no? Frutas en una sección, carnes en otra sección, en fin, tratar de todas las formas de evitar contaminación cruzada. ¿Ok? Igual, se recomienda mucho el uso de tablas, las tablas de picar, una tabla pues destinada para vegetales y otra para lo que son carnes, ¿no? Igual también ocurre en las cocinas, por lo general así, se tiene más de un cuchillo, entonces precisamente para poder separar y no usar una sola cosa para todo, o sea, para disminuir ese riesgo de contaminación, ¿ok? Y en el momento, pues, de cocer estos alimentos, usar la temperatura adecuada, ¿no? Si un alimento tiene que hervir, no sé, por tantos minutos, pero tiene que cumplir su tiempo, ¿no? A veces estamos tan apurados que solo ya lo calentamos y listo. Entonces, no es suficiente. El tiempo de vida de ese alimento, pues, va a ser menos, si es que no sigue no alcanza su temperatura apropiada, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Chicos, Sí, profesor. ok, entonces tenemos, bueno, el tema de la cocción, se espera pues que sea mayor a 65, ¿no? No puede ser debajo de los 65 grados. Entonces, aunque a algunos les gusta, pues a veces las carnes a término medio, término casi crudo, a veces hay algunos que comen, pero en fin, son cuestiones de gustos. Entonces, eso es una de las recomendaciones, ¿no? Que debe estar bien cocido para evitar algunas enfermedades. ¿Ok? Y si se va a descongelar los alimentos, pues si es que se va a consumir totalmente, ¿no? Hay que evitar eso de descongelar, congelar en ese plan para minimizar el riesgo de presencia de microorganismos. Y el otro paso es la refrigeración de los alimentos. Entonces, una vez que han sido preparados los alimentos, pues si no lo vas a consumir en ese momento, tienes que enfriarlo lo más pronto posible. Que cuanto más tiempo demore en alcanzar su temperatura de almacenamiento, pues va a ser más el riesgo de que pueda contaminarse. ¿Ok? Y aquí hay algunas indicaciones, algunas medidas que se sugieren que se tomen, en este caso, refrigerar los alimentos que han sido preparados lo más rápidamente posibles y siempre antes de las 2 horas, ¿no? Después que han sido preparados. Entonces pasado de ese tiempo ya aumenta el riesgo de aparición de gérmenes. Entonces, no descongelar nunca dice a temperatura ambiente, porque va a demorar, pues, ¿no? Va a ser más, va a ser va a estar expuesto mayor tiempo a los contaminantes, a las bacterias. ¿Ok? Entonces, ¿qué recomiendan? Recomiendan descongelarlo en el frigorífico, ¿ok? O mediante chorro de agua continuo, o en el microondas, o sea, la forma más rápida de que se descongele, ¿ok?
Otra de las recomendaciones es que no llenar pues el refrigerador. A veces llenan con tantos alimentos que ya no hay, no se abastece, ¿no? El refrigerador no se abastece y pues los alimentos empiezan también a tener problemas. Y comprobar siempre, verificar que pues el refrigerador se encuentre en buenas condiciones, ¿no? Después no se van a llevar sorpresas si no se fijan de eso, solo se van a dar cuenta que los alimentos ya están malogrados, ¿ok?